Bueno, muy buenos días. En este segundo momento de la Cátedra Minuto de Dios, en este compartir de la bitácora, de manera específica en el pétalo de las líneas de servicio del Minuto de Dios, quisiera agregar unos elementos más, teniendo en cuenta que ahora se nos invita a discernir en torno a la pastoral, ¿no? Y a la luz de estas tres preguntas que nos suscita una reflexión, quisiera compartir en un primer momento en el aspecto quién soy, en ese Big Bang existencial, el descubrimiento de la vocación. Y hemos escuchado muchas veces cómo la palabra misma hace referencia a llamado. Y ese llamado es el propósito de mi existencia, es la huella de sentido de mi vida. Y es precisamente lo que significa ser servidor de Cristo y de manera específica en el ministerio sacerdotal. Y ese fue el camino y precisamente lo descubierto. Pero ¿de qué manera? Todo se desarrolló, por así decirlo, y lo hago muy sucinto, en una experiencia de retiro de la renovación carismática católica. Fue en un momento de oración, en un momento y una experiencia comunitaria, insisto, en el entorno de un retiro espiritual, donde precisamente sentí esa primera voz, ese primer llamado que seguramente venía construyéndose en el corazón, pero fue allí, a través de la experiencia, insisto, de ese retiro, del momento comunitario, del momento de oración, en donde sentí ese llamado particular a ser sacerdote de Cristo y configurar a través de allí una vida de felicidad y de servicio. Por otro lado, al sentir ese llamado y precisamente trabajar por ello, viene la pregunta: ¿qué hago? ¿Cuál es precisamente a través de la vocación ese compromiso social? Pues luego de sentir este llamado particular, este sentido de vida, esta búsqueda de la felicidad a través del ministerio sacerdotal, pues en ese proceso de formación hacia el ministerio, el discernimiento vocacional me lleva a ser parte de la congregación de Jesús y María, pero de manera particular en la provincia eudista Minuto de Dios, debido a ese carisma de servicio, debido a ese carisma de evangelización concretado precisamente en líneas muy visibles de transformación social. Y muchos son, y los hemos visto como colaboradores, y a través de esta cátedra aún más, todas estas diversas líneas de servicio y de transformación que el Minuto de Dios realiza. Y como lo hemos visto también, ha sido la fe la que ha permitido soñar, como lo hizo Rafael García Herreros, pero también concretar proyectos de transformación en la vida de muchas personas. Y de manera particular, esta vocación me ha permitido servir, desarrollar este ministerio en la pastoral e identidad misional de Uniminuto. Durante mucho tiempo estuve acompañando procesos de pastoral, procesos de bienestar institucional, y sentí allí precisamente cómo se me brindó la posibilidad de servir, como también en lo que concierne, y lo realizo actualmente, procesos de acompañamiento formativo a través de la docencia de tiempo completo. Y así siento como acompañar a las personas en la construcción de sus sueños y de su formación integral significa también para mí un reto y una oportunidad de servicio y de felicidad. Y bueno, cómo hacerlo o cómo lo hago en ese espíritu de servicio, servir con el espíritu, pues puedo compartirles que mi motor de vida, mi huella de sentido, como lo decía al inicio, sí, es Jesucristo, pero también el testimonio de mi fundador, San Juan Eudes, y la de muchos hermanos sacerdotes, y quiero resaltar de manera particular la vida del padre Rafael García Herreros, hoy es siervo de Dios. Admiro su inteligencia, su capacidad de servicio, su búsqueda de oportunidades y ese apasionamiento por Cristo y por los hermanos. Muchas gracias y bendiciones.